al fiscal Pérez. Fiscal, usted ha empezado su exposición afirmando categóricamente que la señora Keiko Fujimori recibió dinero de la corrupción, ¿no? En la Fiscalía, obviamente hay una distribución de competencias. Usted es fiscal anticorrupción, entiendo. Exacto. Ahora, una pregunta por mi desconocimiento en estos temas. ¿Y por qué no la Fiscalía de Lavado de Activos? ¿Por qué la Fiscalía? Si justamente el tema acá es un tema que tiene ribetes técnicos, ¿no? Aspectos muy técnicos sobre la tipicidad del lavado de activos. Le agradezco la pregunta, señor magistrado Ochoa. Primero que nos aclare ese tema competencial. Soy un fiscal titular que tiene más de 20 años en el ejercicio de la profesión. Ingresé a través de un concurso público en el año 2005 y tengo la especialidad desde el año 2011 a través de un concurso público. Y las facultades que tiene la Fiscalía de la Nación es poder desplazar a fiscales que destacan en los méritos producto de su labor para que se puedan abocar a otras especialidades. En ese orden de ideas, en el año 2017, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tuvo a bien destacarme a la Fiscalía de Lavado para que pueda conocer no solamente este caso que en ese momento trae a este Tribunal Constitucional, sino para otros casos de lavado de activos que tuve el honor de conducir. Y usted puede afirmar categóricamente, así como ha señalado, que recibió dinero de la corrupción, que conocía la imputada o podía conocer que Odebrecht había estructurado una lavandería de activos. No solamente lo puedo afirmar, si ustedes me permiten y no mandan este caso al archivo, lo puedo demostrar y probar ante un juez penal. Es decir, si ustedes permiten que el Ministerio Público cumpla con su deber constitucional del ejercicio de la acción penal, podré demostrar, como se estaba realizando en el juzgamiento que se inició el 1 de julio del año pasado y que lamentablemente se tuvo que anular el presente año, que Keiko Fujimori, cuando era congresista de la República, había exonerado de responsabilidad penal a la corrupta empresa Odebrecht por el caso de la Interoceánica. Inmediatamente después envía a dos personas de su entorno de confianza, Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camari, a que le pidan $1 millón a esa empresa corrupta. Empresa corrupta que no solamente declara ante la autoridad norteamericana que financiaba con dinero de ganancias ilícitas de la corrupción campañas políticas en Latinoamérica, sino que también pagaba sobornos como el caso de la Interoceánica Sur. Usted está sosteniendo, como conclusión de lo que está afirmando, que sí había una estructura de la lavandería de activos en 2011, ¿no? Porque tenemos que aclarar al público que nos está viendo que acá se está analizando el principio de legalidad respecto a los hechos que se le imputan a la señora Keiko Fujimori, si constituían o no constituían delito en ese momento, de lavado además de activos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y si no, acláreme esto, de repente estoy mal informado. El acuerdo de colaboración eficaz suscrito por el Ministerio Público, entiendo la Procuraduría, no precisa una cláusula de reconocimiento de la empresa Odebrecht de haber incurrido en lavado de activos, porque es el colaborador eficaz que reconoce el delito justamente para que el Ministerio Público tenga los instrumentos para formular una acusación contundente, inequívoca.
¿Me podría precisar eso? Sí, y le agradezco la pregunta y saludo la posición que tuvo el Tribunal Constitucional de ordenar que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, porque no había para el Ministerio Público previsión legal que la autorizara, salvo el mandato de este máximo intérprete de la Constitución. Y en efecto, la empresa corrupta Odebrecht claudicó ante la justicia peruana, reconociendo que había participado en las grandes obras pagando sobornos y como consecuencia de esos sobornos tenía ganancias ilícitas y como lo había firmado ante la autoridad norteamericana, con esas ganancias es que pagaban las campañas políticas, como la campaña política de la señora Keiko Fujimori y también del expresidente Ollanta Humala, hoy condenado por haber recibido $3 millones, mientras Keiko Fujimori recibía $1 millón en la campaña del año 2011. Hay una cláusula entonces en la cual se reconoce Odebrecht el lavado de activos. Reconoce no solamente que pagó y financió campañas políticas, sino que es una empresa corrupta en la obra de la interoceánica que la señora Keiko Fujimori exoneró de responsabilidad a través de la comisión que ella conformaba en el Congreso de la República en el periodo que fue congresista de la República. Ya. Disculpe, señor magistrado. Perdón, yo no le he dado el uso de la palabra. Y sobre otras empresas, sobre otro banco de crédito, ¿usted puede afirmar que lavado de activos, una estructura de lavado de activos en esa entidad? El señor Dionisio Romero, cuando llama a la señora Keiko Fujimori a la casa del directivo Martín Pérez para entregarle en 17 ocasiones maletines o bolsas de montos de $200,000 que ascendieron a la cifra de $3.650.000, estaba sustrayéndole el dinero a una persona jurídica que está compuesta por accionistas, socios y clientes. O sea, ¿cuál es el delito fuente ahí precisamente? Fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Y eso procesado? Se emitió una disposición para que sea la Fiscalía competente la que se aboque a la investigación de cómo el señor Dionisio Romero falseó los balances, la contabilidad, para que no apareciera ese extorno de dinero de la bóveda del banco de crédito de $3.650.000 en efectivo para darle bolsa en mano a la señora Keiko Fujimori durante la campaña del año 2011. Bien. Voy a hacer unas preguntas, quisiera que sean técnicas al señor fiscal Domingo Pérez, pero antes quisiera señalar lo siguiente. Soy uno de los defensores del derecho a la protesta en este tribunal y lo he demostrado con los votos que hemos emitido, de suerte que yo no puedo admitir que haya un banner gigante en la puerta donde dice que el Tribunal Constitucional es una organización criminal. Eso yo no lo puedo admitir. Y yo estoy seguro que si esa misma cartelón estaría en la Fiscalía, el fiscal Domingo Pérez estaría enviando a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la que yo pido públicamente que se apersone, porque eso no es protesta, eso es difamación, y eso es un delito. La de protesta es libre, pero no ese acto que pretende vincular a este tribunal, que puede discrepar, que puede disentir, que puede generar críticas, pero no calificarnos de esa manera. Yo no lo admito, señora presidenta, y espero realmente, y pido a la opinión pública, que el fiscal se apersone a las afueras del Tribunal Constitucional. Muy bien. Sobre lo que corresponde al tema. Señor fiscal, yo respeto su trabajo, creo que usted es un profesional que actúa conforme a sus convicciones. Pero ese Tribunal Constitucional, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, también dice textualmente que es competente para conocer las detenciones o procesos donde hay una afectación al principio de legalidad penal. Lo que significa, cuando dice legalidad penal, está escrito en el Código Procesal Constitucional, que también nosotros podemos ingresar a conocer la imputación sobre la base de la preexistencia de un tipo penal. Y aquí creo que el asunto concreto de lo que yo observo
de lo que he podido escuchar, es que en esencia el asunto parte por determinar si la conducta realizada por el agente constituye o no el delito que usted viene a sustentar y que la defensa considera que es errónea, que no es precisa. Usted me ha hecho mención a mí que en efecto yo he señalado que todos los partidos reciben donaciones. Y eso es verdad, señor fiscal. En todas partes del mundo los partidos políticos reciben donaciones. Y en el Perú todos los partidos recibían donaciones de manera pitufiada. Por eso es que el señor Tuesta, uno de los grandes exponentes de la reforma electoral, hablaba de que el financiamiento público tenía que tener nuevos cambios. El financiamiento privado, perdón. Incorporar el financiamiento público para que el Estado aporte, para evitar este tipo de hechos. Y por otro lado, esos límites que se establecen para aportes ya no sean pitufiados, sino haya la posibilidad de que pueda haber montos mayores. Y hay otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde se permite cualquier tipo de aporte, al punto de que Kamala Harris, en la última elección electoral, tuvo más de $1.000 millones en aportes para la campaña electoral. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, la visión que tenemos de todos estos actos, hasta la ley de financiamiento político, es que estamos hablando de actos partidarios, de actos que pueden ser reprochables administrativamente, que pueden ser cuestionados, pero es la mecánica en todas partes del mundo. Por eso repito que las reformas electorales han creado el delito de financiamiento ilegal para evitar que dinero negro finalmente ingrese a las campañas electorales. Pero eso ¿cuándo ocurrió? El 2018, ¿no? Entonces aquí hablamos del año 2011 y del año 2016, es decir, de hechos anteriores. Entonces yo le pregunto a usted, técnicamente, ya usted ha señalado los hechos con vehemencia, con convicción, pero le pregunto técnicamente, en todo caso, ¿cuál es la finalidad del delito de lavado de activos? O sea, entiendo de que puede haber ahí un ocultamiento, un recojo, pero ¿cuál es la finalidad de este delito técnicamente hablando, desde la dogmática del derecho penal? ¿Cuál es la finalidad? Esa sería mi primera pregunta. Le agradezco mucho, señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, por las apreciaciones que tiene hacia mi labor, y comparto con la preocupación que usted ha manifestado el día de hoy en cuanto a la alteración del orden público. Es una situación que lamentablemente también he venido sufriendo desde que me he abocado a conocer este caso, el caso Cocteles. A las preguntas. Usted señala en relación a el proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Seguí con bastante atención la audiencia de la sesión pasada, en la que usted apropiadamente indicó una situación que debe ser analizada y obviamente dentro del rol que desempeño brindar una respuesta para que ustedes tengan a bien evaluarla. Por eso lo que voy a indicar va a servir para complementar la posición que seguramente ustedes van a adoptar y que espero sea en salvaguarda de la labor que tiene el Ministerio Público de perseguir y que se procure el castigo de los actos de lavado de activos. En la casación 617-2021 nacional, que es la que había anunciado, en que la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país zanjó esta controversia, si recibir dinero de procedencia delictiva para las campañas políticas constituye delito de lavado de activos. Bueno, la Corte Suprema hace un análisis dogmático al respecto y concluye que sí, corresponde que se pueda sancionar esas conductas. Y lo invito, con todo respeto, obviamente, señor magistrado, que en la página 18, 19 y 20, fundamento noveno, la Corte Suprema de Justicia hace el relato de cómo surge el término de lavado de activos en la realidad norteamericana y establece de que el término lavado de activos o blanqueo de capitales surge en el año 1972 a consecuencia del caso Watergate y el escándalo de la reelección del presidente Richard Nixon, en el que él oculta el origen de ingentes cantidades de dinero entregadas para la campaña electoral. Estamos viendo que la Corte Suprema de Justicia de la República reconoce que
es un problema a nivel mundial que se reciba dinero para solventar las campañas políticas. Usted a continuación me preguntó acerca de qué es lo que se afecta recibiendo dinero en las campañas electorales. Y me gustaría al respecto hacerle mención que no es una situación novedosa para nuestro país esta realidad que se presenta. Tengo un libro, El modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Rafael Gálvez Bravo. También seguramente usted lo tendrá en su biblioteca como un conocedor de estas materias. Página 187 y siguientes. Dice: los partidos políticos son entes privados de base asociativa que forman parte esencial de la arquitectura constitucional en el sentido que expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales de la participación política. Como representantes de la ciudadanía están sujetos a derechos y obligaciones y deberían prestar ejemplo como su comportamiento, pero como evidencian los tribunales y los medios de comunicación con sus informaciones, este no ha sido el más adecuado y el blanqueo de capitales no ha sido ajeno a alguno de sus comportamientos más reprochables. A propósito de la sentencia al tesorero del Partido Popular Español, Ibárcena, y el caso Gürtel, que sacudió dicha realidad. Pero además quisiera hacer mención acerca de si usted me permite, al respecto. Señor fiscal. Dígame. Yo entiendo que el caso Watergate también es un caso de espionaje telefónico. Lo que hablo aquí es de, nuevamente, por eso le decía al inicio de mi intervención, que básicamente lo que me preocupa es el principio de legalidad al que todos los ciudadanos tenemos garantía, ¿no? Porque si no existe un tipo penal anterior, en realidad si es que hay una interpretación muy abierta, donde no hay un amparo dogmático de nuestra familia jurídica, o se trastoca o se amplía la finalidad con posterior, con una interpretación de la Corte Suprema del año 2017 para calificar un tema del año 2011 o del 2016, en realidad también el gran problema, entiendo y comprendo el rol del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, pero en este caso hablamos de la tipicidad de un acto para poder perseguir a un comportamiento, porque técnicamente un ciudadano podría entender que realizando o desplegando una conducta está actuando correctamente o está utilizando un espacio que los civilistas utilizan mucho. Los civilistas utilizan mucho los vacíos de la ley para poder establecer algún mecanismo que permita, por ejemplo, obtener algún rédito para sus defendidos. En este caso en concreto, si hablamos pues por eso, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, el tipo penal del delito de lavado de activos en el año 2011 y en el año 2016, ¿no era acaso la necesidad, como señala el abogado de la reintegro, ¿no? Reintegro es el término, ¿no? Reintegración. De la reintegración, pero por otro lado, de la utilización de esos fondos para insertarlos en el sistema económico y financiero para poder blanquearlos? O sea, obtengo yo 10 millones de dólares de procedencia ilícita, los meto al mercado, al sistema financiero para blanquearlos y para poder beneficiarme. O sea, no estamos hablando de un delito de índole patrimonial, la extensión a un acto político, a un acto partidario. Esa tipificación, a mí me interesaría, aparte de la interpretación de la Corte Suprema, por el amparo dogmático en lo que se refiere a nuestros antecedentes del delito de lavado de activos y la figura respaldada también, usted es el penalista, no yo, de algunos dogmáticos del derecho penal que suscriban dicha posición que usted señala en estos momentos. Esa era mi pregunta. Y le agradezco y complemento lo que le iba a responder en atención a la pregunta pasada o anterior que usted me formuló acerca de cuál es el bien que se tutela con el delito de lavado de activos. Y en el fundamento 14º de esta casación, la 617-2021 nacional, dada por los jueces penales supremos, que son los jueces especializados en la justicia penal, valga la redundancia, indica que es un delito pluriofensivo,
que lo que busca proteger es que no se lesione la administración de justicia, la estabilidad y la seguridad del Estado, entre otros aspectos. Claro, cuando ingresa ese activo inmaculado… Pero, señor fiscal, esa es una interpretación jurisprudencial. Le hablo de una interpretación dogmática. Ahora que tenemos algunos a penalistas de moda, alemanes, que inclusive hasta los jueces son apologetas de una alteración del sistema de legalidad penal. ¿Qué sistema penal, qué doctrinario ampara que un lavado de activos puede calificarse un hecho ligado a gasto en una campaña electoral? Esa es mi pregunta. Bueno, le había citado el caso de Rafael Gálvez Bravo, Correcto. pero iba a complementar mi respuesta anterior porque usted en el año 2015, en el artículo Regalos o Propuesta, el punto inicial del debate electoral, un artículo que usted escribió en aquel año, usted indicó lo siguiente: no debemos permitir que una democracia sea boba, dice usted líneas después, porque la política, la campaña política, se convierte en un concurso de regalos entre los ofertantes. Difícil pugnar entre las ideas si surge un candidato, como los muchos que tenemos, que no se caracterizan por la trayectoria, sino en esencia por el capital económico que poseen. Y se pregunta usted, ¿cómo competir democráticamente en esas condiciones? Sí, pero agradezco que me lea, señor fiscal, pero yo no estoy haciendo un análisis penal, estoy haciendo un análisis constitucional, precisamente de lo que distorsiona la dádiva en la campaña electoral, pero no tiene nada que ver con la dogmática penal, porque acá hablamos, usted es un fiscal y sustenta un requerimiento, una imputación fiscal, no una imputación política ni constitucional. Entonces, desde un punto de vista penal, ¿en qué dogmática ampara su teoría? No llegamos a ese punto, pero quisiera preguntarle otra más para terminar mi intervención, referente a que en lo que usted le he escuchado, ¿no? Decir, el partido y la señora Fujimori tuvieron que saber que Odebrecht era una empresa corrupta, por lo tanto ese dinero era de fuente ilícita y ese dinero lo utilizaron. ¿Y qué hizo ese dinero la señora Fujimori? Lo insertó mediante la declaración ante el registro de OMPE y con eso pagó las cuentas de RPP y las cuentas de América TV y de Latina y de todos los medios de comunicación. Entonces mi pregunta allí, señor fiscal, ¿por qué no se incorpora a los medios de comunicación que recibieron este dinero a este proceso? Si también forman parte en su teoría del caso de la trama ilegal que se ha orquestado. No he señalado el caso de América TV, en ese caso pongo este punto para que no se genere seguramente alguna… Bueno, entonces, en términos generales, los medios de comunicación a los cuales se les ha entregado fondos, porque es conocido, o sea, una pasada de un minuto cuesta 300.000, 400.000 soles que reciben los medios de comunicación. O sea, este dinero, usted ha demostrado que este dinero ilegal de una empresa corrupta, estos señores han pagado a los medios de comunicación. Por lo tanto, la cadena delictiva no se agota con el partido, se agota con quien recibió el dinero. ¿Por qué no están los medios de comunicación en este caso? Y tiene usted mucha razón, es dinero no solamente ilegal, con lo que está afirmando la Fiscalía es que es un dinero de procedencia ilícita. Ya el dinero a los medios de comunicación no se entrega en la salita del CIN, en una salita amoblada, ahora se comisiona. ¿Pero qué tiene a que ver eso, determinados directivos? O sea, el hecho de que haya pasado antes podemos tener una valoración. Vayamos al caso concreto del 2006-2011. Evidentemente, hay diferentes modalidades. Ahora se hacen golpes de Estado por interpretaciones fácticas, pero son golpes de Estado. Y acá, así hayan sido en una cafetería, definitivamente hay una entrega de un dinero que usted ha señalado que tiene una fuente corrupta. Y el medio de comunicación que debía presumir recibiendo un dinero, millones de dólares, ¿por qué no está en su teoría del caso? Entonces podemos coincidir de que sí hay una presunción que la recepción del dinero, la captación del dinero en efectivo y en montos exorbitantes constituye un delito de lavado de activos y es precisamente lo que está solicitando al Ministerio Público para que no le archive. Fiscal, pero ya lo entendí. Tercera y última pregunta. Usted señala finalmente que la interoceánica fue un hecho que evidencia que la señora Fujimori
habría participado, habría dado una contraprestación, en todo caso, este es el término técnico, en estos eventos, ¿no? Pero yo entiendo que la señora Fujimori fue parlamentaria de 2006 a 2011. Y estamos hablando que la donación se dio en el 2011. O sea, los aportes los recibió después de haber ella salvado a Odebrecht, algo así. Estamos afirmando como la imputación la condición de agravante por la condición de funcionaria pública que en el momento que recibe ese dinero maculado era congresista de la República. Pero ¿cómo es que se vincula con la interoceánica? Yo recuerdo la interoceánica en el año 2006 cuando se aprueba la interoceánica, no había un solo parlamentario en contra. Todos los parlamentarios votaron a favor del contrato con la interoceánica. Entonces, usted me está hablando de 2011, ya terminó el periodo electoral, ya la señora había dejado el cargo. Entonces, ¿qué tiene que ver la interoceánica como un elemento del proceso o del delito de lavado de activos en este caso concreto? Permítame complementar la pregunta que usted indica con una respuesta. El ex congresista en ese periodo, Renzo Reyardo, integrante de la Comisión de Fiscalización precisamente de esta obra corrupta, la Interoceánica Sur, indicó que era la bancada de la señora Keiko Fujimori la que propuso y propugnó que se declarara de que la empresa Odebrecht no tenía responsabilidad en la obra de la Interoceánica y además procuró que Odebrecht continuara con la obra. Y fueron los únicos que votaron los fujimoristas. La señora Keiko Fujimori votó a favor de la empresa corrupta Odebrecht. O sea, los demás partidos no votaron. Fue una decisión del Congreso procesa de la a todos? República. ¿Por qué no los acusan a todos los congresistas que votaron a favor? ¿Por qué? ¿Por qué no denuncia todo el Congreso? Si todos votaron, todos son cómplices. Esa no es la imputación y que ha también planteado habría el que Ministerio incorporar a la señora Marisol Pérez, que también firmó una condonación a favor de Odebrecht. Porque acá hay una trama donde todos están involucrados, pues. ¿No? Porque todos han participado de una otra manera en la ejecución de estos hechos. He escuchado con mucha atención, señor fiscal, su respuesta. Muchas gracias. Gracias.